que esto suba a la nube. Muy bien, estamos grabando e iniciando esta presentación con esta temática de esta ocasión, que en el orden que tenemos se titula ¿Cómo estudiar la Biblia? ¿Cómo estudiar la Biblia? Hasta aquí hemos manejado la temática de la validación de la Biblia como palabra de Dios, presentando toda la argumentación que hemos podido presentar, los elementos argumentativos y demostrativos de cómo la Biblia es palabra de Dios. Pero es de suma y capital importancia el que nosotros podamos manejar la escritura de manera adecuada. Para manejarla de manera adecuada necesitamos saber cómo estudiar la Biblia. Es un fenómeno dentro de la Iglesia de Cristo el hecho de que, como decía en una conferencia anterior, debiendo ser nosotros expertos, como dice el escritor de Hebreos, debiendo ser maestros, tengamos necesidad de una alimentación básica. Y esto tiene que ver con la manera como manejamos la escritura, cómo la estudiamos, cómo la aprovechamos, cómo sacamos de ellas las verdades contundentes que confrontan y desbaratan las artimañas del enemigo. Recordemos que la mentira, la única manera de combatir la mentira es con la verdad. El error no se combate con otra cosa sino con la verdad. Y ahí es donde necesitamos el manejo adecuado de la palabra. Y para ello necesitamos tener entonces la forma y las herramientas de cómo estudiarla de manera efectiva. Vamos a comenzar mencionando lo que son las operaciones del Espíritu Santo en la vida de los que estamos relacionados con las Sagradas Escrituras y con la obra de Dios. Es importante tener esto muy claro. El Espíritu Santo opera en diferentes, valga la redundancia, operaciones en la vida de sus hijos, de los siervos de Dios. En primer lugar está la revelación. Es la operación del Espíritu Santo sobre los profetas y otras personas, ministros de la palabra de Dios, a los cuales Dios les declaró o les declara verdades escondidas. La palabra revelación tiene que ver con sacar a la luz algo que está escondido. Así que los profetas en la antigüedad recibieron revelación, aunque no todos recibieron revelación. Muchos profetas declaraban una palabra, pero ellos no tenían el entendimiento respecto de lo que estaban declarando. Y por eso se necesita la revelación. La segunda operación es la de la inspiración. Y esta palabra tiene que ver fundamentalmente con la operación del Espíritu Santo en los escritores de la Biblia. Los que escribieron la Biblia no lo escribieron o no la escribieron por motivación propia, por iniciativa propia. Ellos la escribieron, uno, por la directriz de Dios y dos, por la influencia del Espíritu Santo sobre sus vidas para asegurar que esa palabra estuviera registrada sin error, garantizada sin error. Por eso, la palabra inspiración es algo que se agota en los escritores de la Biblia. Ya ninguno de nosotros puede ser inspirado para escribir nada que sea agregado a lo que ya está escrito. Usted y yo podemos inclusive recibir hoy revelación respecto de algo que está oculto y Dios le plazca revelárnoslo. Pero ninguno de nosotros va a estar autorizado para escribir nada y agregárselo a la escritura que ya está registrada como completa. Por eso
El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Está hablando de que la escritura está completa. Ya no necesita que se le agregue más. Es una osadía y es una falta de respeto de personas que hoy declaran cosas y se atribuyen la autoridad como que lo que están declarando está por encima de las Sagradas Escrituras. Nada ni nadie está por encima de las Sagradas Escrituras. Y luego está en tercer lugar la operación del Espíritu Santo, que se llama iluminación. La iluminación tiene que ver con la facultad espiritual que Dios nos da para entender. Revelar es sacar a la luz, declarar, inspirar es el registro escrito, iluminación es el entendimiento que podamos tener de la escritura o de la verdad que Dios nos está declarando. En este aspecto tenemos que decir que todos los cristianos, todos los hijos de Dios tienen o tenemos un nivel de iluminación. Y esto es lo que podemos procurar y reclamar en el día de hoy. No procure tanto reclamarle a Dios que le dé inspiración, porque no va a tener inspiración hoy. No, revelación, no busque tanta revelación, más bien busque iluminación, entendimiento, comprensión respecto de lo que en la palabra está escrito. Entendimiento. Entonces, entendiendo o conociendo estos tres aspectos, vamos a entrar en materia de lo que se requiere para ese entendimiento más amplio de las Sagradas Escrituras. A esto yo lo llamo el ABCD del estudio de la Biblia. No el ABC, el ABCD, porque le estoy colocando 4 aspectos que son determinantes para el estudio adecuado de las Sagradas Escrituras. Primero, para estudiar adecuadamente la escritura, estudiarla con entendimiento, yo necesito conocer lo que se conoce o lo que se denomina la estructura literaria de la Biblia. ¿Cómo está estructurada en el aspecto literario? La Biblia está clasificada con una estructura literaria. Todo lo que corresponde a la legislación está agrupado en un grupo de libros que se llama los libros de la ley. Todo lo que corresponde a narraciones históricas está agrupado en 12 libros que se llaman libros históricos. Todo lo que tiene que ver con retórica, con el aspecto poético de la escritura, está agrupado en los 5 libros poéticos. Todo lo que tiene que ver con profecía está agrupado en libros proféticos. Así que es lo primero que yo necesito dominar, conocer la estructura literaria de la Biblia. Y esa estructura literaria está organizada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así que primera ubicación, la ubicación en la estructura literaria. Lo segundo que necesito conocer es la secuencia histórica de lo que en la Biblia se narra. Porque la Biblia tiene una estructura literaria, pero los libros no están organizados de manera histórica. Usted se puede encontrar un libro que está de primero, pero que fue escrito muchos años después que ese que está de primero. Y es donde yo necesito ordenar la secuencia histórica de lo que la Biblia me narra, de lo que la Biblia me plantea. Entonces tengo 2 grandes aspectos que necesito conocer. Número 1, las dispensaciones. ¿Qué son las dispensaciones? Yo tal vez estoy solamente repasando cosas que ustedes conocen, pero que ahora las estoy insertando dentro de lo que debe ser un estudio, vamos a llamarlo sistemático, un estudio inteligente, un estudio intencional y un estudio efectivo de las Sagradas Escrituras.
Las dispensaciones son los periodos, son las etapas de tiempo y espacio en las cuales Dios ha tenido un trato específico y especial con los seres humanos, impartiéndoles unas leyes, declarándoles unos propósitos, estableciendo unas demandas para ellos, y por eso vamos a encontrar toda la narración bíblica clasificada en dispensaciones. En esta misma dirección podemos también clasificar, además de las dispensaciones, la narración bíblica en etapas históricas. Cuando yo conozco y manejo esto, yo tengo un marco de referencia. Cuando yo agarro un texto bíblico, yo me ubico perfectamente tanto en el marco dispensacional como en el marco histórico. Al lado de las etapas históricas, yo coloqué, hay un folleto que se llama Panorama de la Biblia. Tal vez muchos de ustedes o todos ustedes lo conocen, tal vez otros no lo conocen. Es un manual que contiene la secuencia desde la creación hasta el fin, de manera gráfica, con los textos bíblicos y con todas las indicaciones y estudios, y es muy productivo. Se llama Panorama de la Biblia. También va a necesitar, en tercer lugar, el conocimiento de doctrina fundamental. ¿Por qué? Porque si yo no conozco doctrina fundamental, entonces yo me voy a enredar, voy a correr el riesgo de torcer una interpretación, darle una interpretación inadecuada a un texto bíblico porque no domino el tema de la doctrina fundamental. Y ya le voy a plantear cuáles son todas los elementos de la doctrina fundamental. Esto es algo que ustedes conocen. Yo simplemente se lo estoy poniendo aquí dentro de una estructura de este planteamiento. Y de último, hay que conocer entonces los principios básicos de interpretación bíblica. Así que estas son las 4 cosas. ¿Por qué mucha gente se enreda y a la hora de estudiar la palabra? Porque llega a ella sin marco. Llega a ella sin marco de referencia, ni histórico, ni doctrinal, y entonces comienza a reventarse la cabeza, y es ahí donde corre el peligro de alegorizar, darle a la Biblia un sentido y una interpretación que no es la que realmente corresponde al texto bíblico, porque como no tiene el marco de referencia dispensacional, histórico, no tiene el marco de referencia doctrinal, o tal vez no tiene los principios básicos de interpretación bíblica, entonces cae mucha gente en el problema de la alegorización de la escritura. Y alegorizar es darle un sentido que puede sonar bonito, que puede sonar atractivo, que puede sonar inclusive convincente, pero que no es lo que realmente el texto bíblico está enseñando. Muy bien. Ok. Permítanme retornar aquí, que esto de vez en cuando se frisa, y cuando se frisa, pues se frisa. Muy bien. Así que aquí tiene, cuando hablamos que el primer paso es la clasificación literaria, usted lo maneja, usted lo conoce. Los 5 libros de la ley, los 12 libros históricos, los 5 libros poéticos, los 5 libros proféticos mayores y los 12 libros proféticos menores. Esa es la clasificación del Antiguo Testamento. No hay problema con eso. Esto es pan comido. Esto es materia vista. Aquí cada uno tiene 100 puntos y yo le voy a regalar 5 puntos más. Así que cada uno tiene 105 puntos. La clasificación literaria del Nuevo Testamento, pues sabe cuáles son los 4 libros biográficos. Algunos los clasifican como biográficos, los 4 evangelios, el libro histórico, el libro de los hechos, los libros didácticos o doctrinales, que son 21 clasificados entre las cartas paulinas o las epístolas generales, y entre todas están agrupadas dentro de esa clasificación, didácticos o doctrinales.
y está el libro profético de Apocalipsis. Aquí está la primera clasificación. Eso es lo primero que yo tengo que entender. Al final le voy a plantear algo que se llama ubicación contextual. Mi primera ubicación contextual se dice en interpretación bíblica, uno de los principios es todo texto se interpreta en su contexto. El primer contexto que yo tengo que asegurar y ubicar es mi contexto escritural, mi contexto literario. Este texto o este libro que yo voy a estudiar, ¿a qué grupo de libro pertenece? ¿Qué clasificación literaria tengo? Porque si yo no sé que estoy estudiando un libro profético, pues mi cabeza va a estar desubicada, porque me voy a encontrar con una cantidad de contenido profético, pero como yo no logro ubicar ese libro dentro de la clasificación de los libros proféticos, entonces ahí comienza mi problema. Cuando yo estoy estudiando un libro de carácter poético, ya yo sé que me voy a encontrar con una cantidad de expresiones que están dadas en sentido figurado y que no puedo interpretarlas de manera literal, que tengo que ir a interpretar la parte retórica, cómo se estudia la retórica, cómo se estudia el sentido figurado, el sentido literario del texto. Entonces, esta es la primera ubicación literaria, en la clasificación literaria de lo que vamos a estudiar. Luego entramos en la ubicación dentro del panorama dispensacional. En el panorama dispensacional, esto ustedes lo conocen también: inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y reino. Sería esa última dispensación para caer en la eternidad. Los analistas de esto dicen pues que cada dispensación finalizó con un evento trascendental, con un evento muy significativo. Así que la inocencia finalizó con la expulsión del huerto del Edén y se entró en el periodo de la conciencia, el cual finalizó con el diluvio. Se entró luego en el gobierno humano, el cual finalizó con la confusión de lenguas. Luego se entró en el periodo de la promesa, con lo que todo lo que Dios le promete a Abraham, y eso finaliza, ese periodo finaliza con el juicio en Egipto y cómo entonces Dios mueve a su pueblo para entrar en esta dispensación de la ley. Es aquí donde Dios da los mandamientos y toda la ley se extiende durante unos cuantos siglos hasta el momento de la muerte de Cristo, donde se abre el periodo de la gracia. Y esta gracia debe finalizar con la segunda venida de Cristo para entrar en el periodo del reino milenial, para finalizar con el juicio final y entrar en la eternidad. Vea, Génesis capítulo 1 al capítulo 11 me abarca desde la inocencia hasta el tema de la confusión. Y desde el capítulo 12 hasta Apocalipsis, entonces entra, recuerde que la promesa se le hace a Abraham a partir del capítulo 12 de Génesis. Así que la dispensación de la promesa arranca en el capítulo 12 de Génesis. Y a partir de ahí, ley, gracia, reino y hasta la eternidad están planteadas en el resto de la Biblia hasta Apocalipsis. Así que no importa el texto, el libro que yo abra, si yo tengo este cuadrito completo, ¡pum!, ya me ubiqué. Ya yo sé de qué me puede estar hablando el libro o el texto que yo voy a estar estudiando. Si yo no tengo este panorama, yo estoy como buscando una dirección en un lugar que no conozco y que no tengo conocimiento ni hacia dónde me queda el norte, ni hacia dónde me queda el sur, ni hacia dónde me queda el este, ni hacia dónde me queda el oeste. Por eso hay mucha gente que no importa para dónde se vaya, de todas maneras no va a llegar a ninguna parte, porque no tiene marco de referencia. Así que, señores, damas y caballeros,
hermanos, hermanas, ladies and gentlemen, este es el panorama dispensacional. Entremos en etapas en el proceso histórico de la nación. Esto básicamente corresponde al Antiguo Testamento. Aquí lo que le estoy dando es un panorama para que se ubique en eventos específicamente con la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Es muy importante porque, como puede ver, en la parte superior tiene cada una de las etapas y en la parte de abajo tiene cada uno de los libros que corresponde a cada una de las etapas. Así que si usted mantiene este cuadrito, no importa el libro que usted abra, usted se me va a ubicar rapidito en la etapa y va a estar bien posicionado y sabe para dónde le queda el norte, para dónde le queda el sur, para dónde le queda el este y para dónde le queda el oeste. Así que encontramos en esta etapa histórica, como dije en el cuadro anterior, número 1 está la etapa de los orígenes. Eso lo narra el libro de Génesis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Del capítulo 1 al 11 de Génesis es narración, descripción de los orígenes, cómo comenzó todo. Y desde el 11, finalizando el capítulo 11, hasta el capítulo 50 de Génesis, te habla de cómo comenzó la nación judía, cómo comienza la nación de Israel. Recuerde que Génesis es el libro de orígenes y capitaliza los orígenes con lo que yo denomino la gestación de la nación de Israel. ¿Cómo se gesta? ¿Cómo nace? Bueno, en el capítulo 11 al finalizar te habla de cómo surgieron los padres de Abraham, de dónde sale Abraham, y luego en el capítulo 12 el encuentro de Dios con Abraham, el llamado de Dios a Abraham, las indicaciones de Dios para Abraham, y a partir de ahí todo el resto de Génesis es hablándote de cómo el pueblo de Israel, los padres genealógicos de Israel se desarrollan, Isaac, Jacob, los 12, cómo Jacob va a aterrizar allá a Padán Aram, cómo se desarrolla su familia, y luego con José, y luego cómo van a aterrizar a Egipto. Ahí finaliza en el capítulo 50 el libro de Génesis. ¿Y cómo comienza el libro de Éxodo? Hablando de cómo se levantó en Egipto un nuevo monarca que no conocía a José y cómo comienza un periodo de opresión. Y entonces todo el libro de Éxodo te va a hablar de la opresión y de la liberación, y luego encuentras después de Génesis estos 4 siguientes libros, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que abarcan estas 4 etapas: esclavitud, liberación, estructuración, peregrinación. Son 4 etapas que están contempladas en estos 4 libros. Esclavitud, 400 años vivieron en Egipto esclavizados. Eso está registrado en Éxodo. Liberación, cuando Dios se aparece a Moisés y le da las instrucciones para libertar al pueblo. Eso está en Éxodo. Estructuración, cómo salen de Egipto, caminan 3 meses en el desierto hasta el monte Sinaí, donde se instalan aproximadamente 1 año y unos meses, o algo más de 1 año, y es donde Dios en la estructuración les da 3 cosas. Les da las leyes, o les da la ley. Número 2, les da el tabernáculo y les da el orden, la estructura en la que van a estar organizados. Ahí Dios le da la estructura, la estructuración a la nación. Y luego que finalice ese año, entonces se encaminan hacia la conquista y sucede el episodio aquel de el libro de Números, donde la gente, después que los espías regresaron, dieron un mal reporte y el pueblo lo que hizo fue rebelarse, y entonces entraron en una etapa de peregrinación que duró 40 años.
los 2 primeros años que salieron de Egipto y luego 38 años más dando vueltas en el desierto. Todo eso usted lo tiene registrado en estos 4 libros. Así que si usted me agarra el libro de Números, ya usted tiene que saber que en Números usted se va a encontrar es con estas etapas. Esto es lo que va a encontrar en Levíticos, en Números, en Deuteronomio. Para luego entrar, cuando finaliza esa peregrinación y se cumplen los 40 años, en la etapa de la conquista, y eso se narra en el libro de Josué. Luego finaliza la conquista, entran en un periodo de anarquía porque se murió Josué y su descendencia, y eso está narrado en el libro de Jueces y una parte en el libro de Ruth, o una reseña en el libro de Ruth. Esta etapa finaliza con un profeta o un ministro llamado Samuel, que es el último de los grandes jueces, y entra la monarquía. La monarquía comienza en primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares me hablan de todo el periodo de la monarquía. La monarquía se funda con Saúl, sigue con David, consolida con Salomón. Pero recuerden que Salomón se desvió al final y cuando muere el reino se divide y queda el reino del norte y el reino del sur. Y ahí es donde están todos los reyes y profetas que podemos denominar aquí preexílicos, antes del exilio. Y esto está narrado en Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías. En ese preexilio se cayó Samaria, 722 antes de Cristo. El reino se había dividido, reino del norte, reino del sur. En el 722, usted lo va a encontrar esto muy bien descrito o muy bien narrado en el libro de Oseas, cómo Samaria se cae. También lo va a encontrar en Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas, la caída de Samaria. Continúan unos años y luego se cae el reino del sur con la caída de Jerusalén. Y ahí comienza el exilio judío por 70 años. Ahí va a encontrar unos libros y unos personajes que son entonces exílicos, los que están en el periodo del exilio. Ahí entra la reina Esther o el libro de Esther, ahí entra el libro de Daniel y ahí entra el libro de Ezequiel. Para luego cumplidos los 70 años se da una orden del rey Ciro de que retornen a su tierra y que restauren su templo y su ciudad. Y entonces comienza el retorno judío y comienza la reconstrucción del templo, la reconstrucción de la ciudad, la reconstrucción de los muros, y es donde aparecen los libros y los profetas post-exílicos. Esdras, Ageo, Nehemías, Zacarías y Malaquías, y fin de la cita, se acaba el Antiguo Testamento. Entonces puede ver cómo puedo ubicar cada libro en una etapa y cada etapa en cada libro. Así que cuando yo voy a estudiar un libro y yo tengo este marco de referencia, este marco histórico, yo estoy perfectamente ubicado. Yo no voy a divagar, yo no voy a inventar. Yo voy a estar claro. Este es uno de los problemas, uno de los grandes problemas en la interpretación bíblica, carecer de contexto histórico. Porque una de las grandes tareas en el proceso interpretativo es precisamente el análisis histórico. Si yo no sé hacer un análisis histórico, yo voy a desenfocarme en la interpretación de la palabra. Así que, amados hermanos, ahí tiene la ubicación en las dispensaciones y la ubicación en las etapas en el proceso de la nación judía. Esto se llama ubicación histórica. Ok, ahora, permítame mostrarle el panorama del Antiguo Testamento. Déjeme volver atrás un poquito. Cuando le mostré aquí, conocer la estructura literaria, conocer la secuencia histórica, dispensaciones, etapas históricas, hasta ahí le mostré.
Permítame ampliarle en la secuencia histórica, además de las etapas históricas, ahora le quiero ubicar más ampliamente, porque en el cuadro anterior solamente hablé de las etapas históricas del Antiguo Testamento. Permítame ampliarle con dos gráficas la secuencia bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ok, en el Antiguo Testamento, ahora libro por libro y evento por evento. Libro por libro, evento por evento. Creación universal. Aquí se repite lo que planteamos en el cuadro anterior, en el cuadro de las etapas históricas, pero solo que ahora está metido de manera secuencial en correspondiendo con cada libro y ampliando un poquitito más los eventos. Creación universal. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Versículo 3. Comienza la restauración de la tierra. La teoría acá, hermanos, es que lo que se narra a partir del versículo 3 no es la creación original, sino la restauración de lo que ya Dios había creado y que cayó en una situación de caos. Así que creación universal, restauración de la tierra, pudiera usted meter aquí si quiere un espacio donde diga el caos de la creación terrenal. Yo tengo mi propia teoría respecto de cómo se dio y por qué se dio ese caos. Luego entra en la creación del hombre en el mismo capítulo 1, versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Capítulo 1, capítulo 2 es la creación del hombre y la instauración del hombre en el huerto del Edén, para entrar en el capítulo 3 de Génesis en el fracaso humano. Y luego seguir, después de ese fracaso humano en el huerto del Edén, con la perversión humana y lo que dice el libro 6, capítulo 6 de Génesis, tener Dios que derramar un juicio para luego tener que repoblar la tierra para que se dé una dispersión mundial producto del invento de la Torre de Babel y capitalizar en la gestación de la nación de Israel, como ya vimos en el cuadro anterior. Y luego la esclavitud en Egipto durante 400 años, narrado en el libro de Éxodo perfectamente, para entrar en la liberación, Éxodo, Levíticos, peregrinaje en el desierto, Números, Deuteronomio, la conquista de Canaán, Josué, la anarquía, Jueces, y como le dije anteriormente en el cuadro anterior, esto es una repetición del cuadro anterior, pero en otro modelo y más ampliada. La división del reino, la caída del reino del norte, la caída del reino del sur, y todo eso está en primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Oseas, Isaías, Habacuc, Jeremías. Hasta aquí está todo esto. Y el cautiverio en Babilonia con Daniel y Ezequiel, y el retorno judío, Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esto es un resumen panorámico de todo el Antiguo Testamento, eventos correspondiendo con sus respectivos libros o libros correspondiendo con sus respectivos eventos. Hay un periodo de silencio de 400 y tantos años donde no hay ni escritura inspirada, ni profetas oficiales reconocidos dentro de las escrituras, y se cae entonces en el panorama del Nuevo Testamento. Cuando vemos el panorama del Nuevo Testamento, entonces encontramos el nacimiento de Juan el Bautista. Por ahí comienza el nacimiento de Jesús, el ministerio de Juan el Bautista, que es por donde comienzan los evangelios, el ministerio de Juan el Bautista, para luego caer en el bautismo de Jesús, y luego el ministerio de Jesús, y luego la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, la ascensión de Jesús. Eso es lo que registran los evangelios. Esta es la secuencia: nacimiento de Juan, nacimiento de Jesús, ministerio de Juan, bautismo de Jesús, ministerio de Jesús,
muerte de Jesús, resurrección de Jesús, ascensión de Jesús. Libro de Lucas. Así finaliza. Así finaliza. Y comisión a los apóstoles. Para entrar en el libro de los Hechos, donde se narra el Pentecostés. Para, a partir del libro de los Hechos y las epístolas, hablar de la expansión de la iglesia. Expansión de la iglesia hasta finalizando el libro de Hechos, que ya no narra más nada y lo deja abierto. Y entonces la iglesia continúa su ciclo o su curso en la historia hasta el día del levantamiento, que es entonces, hay algunas reseñas en las epístolas sobre ese levantamiento. No hay una narración porque es la iglesia corriendo en el curso de la historia. Y entonces Apocalipsis se encarga de hablarnos o de plantearnos el levantamiento, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, el reino milenial, la última gran rebelión de Satanás, el gran juicio final del gran trono blanco, los cielos nuevos y la tierra nueva, la nueva Jerusalén y la entrada por la eternidad. Así que si leo Apocalipsis, aquí tengo yo un cuadro completo de qué me trata el libro de Apocalipsis. Si yo leo Hechos, yo estoy ubicado aquí. Si leo las epístolas o las cartas, sé que me está hablando del desarrollo de la iglesia con los diferentes problemas que se presentaron en sus etapas iniciales o en esas primeras décadas de desarrollo y expansión. Así que esta es una panorámica general del Nuevo Testamento. Aquí tiene dos grandes panorámicas bíblicas, panorama del Antiguo Testamento completa, panorama del Nuevo Testamento completo. Ok, esto es bastante suficiente para ubicarnos, para lograr lo que se llama ubicación contextual. Ubicación contextual. Cuando yo comencé a vivir acá en la ciudad de Chicago, Chicago es una ciudad muy grande y es fácil perderse en la ciudad de Chicago. Mis primeros años aquí perdí la cantidad de veces que me perdí. ¿Y sabe cómo lograba ubicarme? Porque hay lugares donde se carece de puntos de referencia. Si no conoces bien el mapa de las calles y cómo las calles aquí están clasificadas de norte a sur y de este a oeste, si no conoces eso, estás en una calle y no sabes para dónde manda, en qué dirección va esa calle. Y si no tienes los puntos de referencia, pues fueron muchas las veces que yo me perdí y tenía que rodar y rodar y rodar hasta encontrar. Para ese momento no tenía el GPS, el Global Position System, el sistema de posicionamiento global, y entonces tenía que correr hasta encontrar un sitio conocido o un punto de referencia conocido para ubicarme, si entonces tenía que seguir caminando en esa dirección hasta encontrar la calle adecuada. Algo así pasa acá. Cuando no tenemos los puntos de referencia, cada uno de estos elementos que están arriba de los libros son como decir los puntos de referencia que te indican por dónde va el asunto y hacia dónde caminas cuando vas en ese libro. Le digo esto para de alguna manera ilustrarse. Muy bien. Así que hasta ahí estamos en cuanto a lo que es ubicación contextual. Ubicación literaria, ubicación histórica, eso nos habla de ubicación contextual a la hora de estudiar un texto. El otro aspecto que hay que conocer, que dijimos que era el tercero, es la doctrina fundamental. Es importantísimo manejar la doctrina fundamental. La doctrina de conocer el valor, el significado de las Sagradas Escrituras. Y lo que hicimos durante las semanas anteriores fue asentar bases o tratar de asentar algunas bases sobre lo que es ese valor, ese significado de las Sagradas Escrituras. Está el conocimiento doctrinal acerca de Dios. No puedo llegar a interpretar un texto bíblico con un concepto equivocado respecto de Dios.
¿Por qué? Porque se me tuerce la interpretación. El conocimiento de la doctrina de los ángeles, para ubicarnos adecuadamente de quiénes son, cuál es su función, cuál es el trabajito que ellos hacen. Porque si no, termino dándole, como hay un montón de gente, rindiéndole culto a los ángeles y dándole funciones a los ángeles que no le corresponden. Y usted sabe cuánta gente se ha desviado doctrinalmente precisamente a partir de la aparición de un ángel. Y el ángel le ha citado un texto bíblico y la persona, como no tiene una base doctrinal sólida, firme, ha terminado aceptando y yéndose detrás de lo que el supuesto ángel le plantea. El conocimiento del hombre como magna creación de Dios, el conocimiento del pecado, el conocimiento del Señor Jesucristo como Dios, como Redentor, como Salvador, como Rey de Reyes, el conocimiento de la doctrina de la redención. ¿Qué es la redención? Esta palabra engloba un conjunto de acciones, actividades, intervenciones y operaciones divinas para poder lograrla. Necesito conocer esto, conocer la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién es la iglesia verdadera? ¿O cuál es la iglesia verdadera? La doctrina del Espíritu Santo, las postrimerías del hombre y eventos del porvenir dentro de una escatología general. Y aquí ya yo tengo entonces un marco doctrinal que me ayuda en el estudio, en la interpretación. Un librito común que se estudia en cuanto a esto es Teología Bíblica y Sistemática. Es lo más básico que se puede hablar. Hay otros textos un poco más avanzados en materia doctrinal, pero como dicen, a falta de pan, buenas son galletas. Entonces, el libro Teología Bíblica y Sistemática es muy básico y ayuda bastante. Muy bien. Así que ese es el tercer elemento, el conocimiento de la doctrina fundamental. Y entramos ahora al cuarto elemento, es conocer métodos de interpretación, métodos de estudio específicamente. Existen varios métodos de estudio. Cada uno de estos este punto solamente es motivo de un curso. Explicar, yo sé que algunos de ustedes pueden manejar muy bien esto, solamente lo estoy colocando aquí como un elemento reforzatorio de refuerzo de este contenido, que los métodos de estudios, entre ellos está, algunos, el primero que mencionan es el método devocional. Y el método devocional es la forma sistemática como yo estudio la palabra de manera individual para mi propio beneficio espiritual. Se llama método devocional. No lo estoy considerando aquí. Está el método biográfico, que es donde yo estudio personajes de la Biblia, o en un libro o entre varios libros. Yo puedo hacer un estudio biográfico sobre Abraham y entonces lo estudio en Génesis y lo que otros textos me puedan narrar sobre Abraham, y todo lo que estudio va relacionado con Abraham. Eso se llama estudio biográfico. ¿Sabe cuántos personajes en la Biblia usted puede hacer un estudio biográfico de ellos? Estudio teológico, a ese se refiere a hacer un estudio doctrinal, y en el estudio teológico yo puedo estudiar una de estas doctrinas. Yo puedo dedicarme a estudiar qué dice la Biblia en respecto del hombre. ¿Qué me dice la Biblia respecto de Dios? ¿Qué me dice la Biblia respecto del pecado? Yo puedo resumirlo. Yo puedo ir, ¿qué me dice, por ejemplo, los libros poéticos respecto de Dios? ¿O qué me dice el Pentateuco, los libros de la ley respecto de Dios? Y hago un estudio biográfico un estudio doctrinal de estos aspectos doctrinales en libros específicos o en una serie o en varios libros. Está el estudio sintético, que es donde yo estudio de manera genérica, de manera global el libro, para llegar a las divisiones o al bosquejo general del libro
y a la clasificación general del libro, estudiando el libro como un todo. Se llama estudio sintético. Y está el estudio inductivo, que es donde me voy no estudiando el todo del libro, sino yéndome parte por parte, tal vez capítulo por capítulo, descubriendo, y cuando yo tengo desarrolladas todas esas verdades, entonces construyo una estructura tipo bosquejo, temática, doctrinal, de las verdades extraídas de ese estudio. El estudio sintético va de lo mayor a lo menor. El estudio inductivo va de lo menor hacia lo mayor. Van en sentido inverso o contrario el uno del otro. Pero son métodos que podemos utilizar: biográfico, teológico, sintético, inductivo. Cualquiera de ellos, si usted puede manejar los cuatro, excelente. Lógico, cada uno de ellos tiene una explicación, cada uno de ellos puede ser motivo de unas sesiones de estudio dentro de un curso. Ok. Está lo que algunos llaman el método inductivo, que es observar, y al observar observo los personajes, los hechos, los lugares, los tiempos, y hago preguntas claves: ¿quién dice esto? ¿A quién se lo dice? ¿Cuándo lo dijo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A qué hora? Esas preguntas, responder esas preguntas, usted va anotando. Luego, ¿qué significa? Entra en la interpretación, es determinar el significado adecuado del texto. ¿Qué significa este pasaje? ¿Qué significó sobre todo para los oyentes originales? ¿Y qué verdades o lecciones principales se pueden extraer de este texto? Y de último, la aplicación. ¿Qué relación tiene con nosotros? ¿Qué enseñanza nos deja? ¿Qué me dice a mí personalmente? ¿Qué debo poner en práctica? Es una... ¿cómo diríamos? Una recomendación general de usar lo que algunos llaman método inductivo. Lo llaman método inductivo porque agarras el pasaje y le haces como una exploración con estos tres aspectos: observación, interpretación y aplicación. Yo voy a entrar en algo que va más allá de ese método inductivo. Esto es una síntesis. Esta gráfica yo la uso dentro de la materia principio de interpretación bíblica. Y esta es la secuencia sintetizada en un cubito de lo que usted tiene que hacer. En un cubito le estoy dando aquí el proceso completo. Como dije anteriormente, lo primero que usted tiene que hacer para comenzar a estudiar e interpretar un libro es ubicarse contextualmente. Su contexto literario, y por eso comenzamos que lo primero que hay que conocer es la clasificación literaria de la Biblia, para que a la hora de que yo abra cualquier libro, yo sepa a qué grupo literario pertenece. Eso se llama ubicación contextual. Ese es mi primer trabajo. Mi ubicación contextual, ubicándome en el contexto literario. En esa ubicación contextual o en ese contexto literario, yo tengo lo que se llama el contexto literario inmediato. El contexto literario inmediato está en el mismo libro que estoy leyendo. No puedo interpretar un texto sin conocer el contexto que está en el mismo libro. ¿Qué estilo tiene? ¿Qué clasificación tiene? Pero también ese texto tiene algo que se llama un contexto remoto. Ese contexto remoto puede ser que tenga un texto que está en otro libro. Por ejemplo, si usted estudia el libro de Abdías, que está ya entre los profetas menores, ahí narra de un conflicto del pueblo de Edom y una sentencia de juicio de Dios sobre Edom por una rencilla histórica que tiene con el pueblo de Israel. ¿Y cómo usted ubica esa rencilla histórica de Edom con Israel? Tiene que irse al libro de Génesis para darse cuenta de el problema que se generó
entre Jacob, padre genealógico de los israelitas, y Esaú, padre genealógico de los edomitas. Y de ahí parte el conflicto y pasan los siglos y los siglos, y usted se va a encontrar este conflicto en varios libros del Antiguo Testamento, y la raíz está en el libro de Génesis, donde se dio este problema desde el vientre de la mamá, porque Esaú y Jacob venían peleando desde el vientre de la madre. Y nacen, se creó la división, y allá en el libro de Abdías hay una sentencia de un juicio donde tú puedes entender buscando un contexto remoto que está en el libro de Génesis. Hay otros que se llaman textos paralelos, se da en los libros de Reyes, en los libros de Crónicas, donde el libro de Reyes te narra una cosa y luego te narra el libro de Crónicas, te narra la misma cosa, pero en alguno de los dos hay una ampliación mayor del contenido o del evento. Hay una explicación mayor del evento. Y por eso es necesario leer los textos paralelos. Lo otro es que lo encontramos en el Nuevo Testamento también. Usted va a encontrar un evangelio donde un escritor hace una narración de un episodio y viene otro evangelista y narra el mismo episodio, pero uno de los dos es más amplio en la narración. Entonces, no basta con leerlo en uno, puedo irme al otro, donde el otro es mucho más rico en contenido y me va a arrojar mayor conocimiento. Así que esto en primer lugar se llama ubicación contextual. Lo segundo es el análisis histórico. Y con esto le demuestro la importancia de la ubicación dentro de los marcos históricos que le planteé. El marco dispensacional, el marco de las etapas históricas del pueblo de Israel, el marco del proceso histórico de los eventos correspondiente a cada uno de los libros. Entonces, cuando yo hago un análisis histórico, voy a estudiar la época del autor y sus destinatarios. Voy a estudiar los factores geográficos. Voy a estudiar la situación política. Voy a estudiar la situación social. Voy a estudiar el aspecto cultural de la época o los aspectos culturales de la época. Cuando yo estudio esto es lo que me ayuda a entender el sentido o significado original del texto. Porque recuerde que el sentido original del texto está en una intención del Espíritu Santo, en un propósito del Espíritu Santo con los destinatarios específicamente. El autor fue el instrumento que Dios usó para comunicarles el mensaje a ellos, fuera de manera hablada o de manera escrita, pero eso tiene una intención específica del Espíritu. Y esa intención yo la entiendo, y ese propósito yo lo entiendo cuando yo logro comprender la época del autor, la condición de los destinatarios, los factores geográficos, la situación política, la situación social, los aspectos culturales. Es lo que me arroja luz para yo entender esto. Análisis histórico se llama. Ya tenemos dos pasitos: ubicación contextual, análisis histórico. Tercer pasito: análisis gramático. ¿Y qué es el análisis gramático? Ahí tiene otros tres pasitos. Esto es como tango, hermano. Esto es como bailar tango. Yo no bailo tango, pero bailo tengo. Cuando tengo, bailo. Análisis gramático contiene lo que se llama estudio sintáctico. El estudio sintáctico es estudiar las diferentes composiciones gramaticales del texto. El texto debe tener un sujeto, el texto debe tener un predicado, el texto debe tener un verbo, el texto debe tener adverbios. Cuando yo estudio los diferentes elementos gramaticales de mi texto, comienza a arrojarme luz. Recomendación para esto: divida el texto en párrafos cortos. Y en los párrafos cortos va a tener lo que se llama unidades de pensamientos. Y esas unidades de pensamiento le arrojan mayor luz, o usted puede comérselo de una manera más efectiva.
quiere comerse una ballena, cómasela por pedacitos. No trate de tragársela entera. Cómasela por pedacitos y usted verá cómo se la puede comer. Pues de igual manera pasa con esto. Usted tiene un texto amplio, usted quiere comerse el texto, divídalo en párrafos y cómaselo pedacito por pedacito, haciendo el estudio sintáctico, que es el estudio de la composición gramatical del texto, sujeto, verbo, predicado, adverbio, adjetivo, tiempo, modo. Eso es estudio sintáctico. Estudio lexicográfico, estudio de palabras claves. Hay palabras que se repiten, hay palabras que son muy significativas. Cuando yo estudio el significado de esas palabras, se me amplía la luz del sentido del texto. Puedo comprender mejor. Le voy a poner un ejemplo. Estaba en una ciudad, la Ciudad de México, y un muchacho que es experto en hebreo, yo le estaba contando unas experiencias donde a mí me había dado ganas de renunciar, y de hecho había renunciado al ministerio en algunas ocasiones, y le conté cómo en una ocasión, en una de esas renuncias, el Señor me habló a través del libro de Josué, capítulo 1. Y entonces el muchacho me dice, tú sabes que lo que significa, él es un experto en hebreo, tú sabes que lo que significa el capítulo 1, donde dice, no te dejaré ni te desampararé, el sentido original de ese texto es, no dejaré que renuncies. Y cuando ese muchacho me dijo eso, para mí cobró sentido tanto la experiencia vivida como el significado del texto. Porque Dios sabe que si lo deja de cuenta mía, en cualquier momento yo tiro la toalla. En cualquier momento dejo el trabajo a la mitad porque no aguanto. Entonces cobra mucho sentido cuando yo entiendo el significado original de la palabra. Esa palabra se traduce, no es que no te desampararé, no dejaré que te rindas, porque yo sé que muchas veces vas a querer rendirte. Así que yo me comprometo, no voy a dejar que te rindas. Ese es el resultado de cuando se hace el estudio lexicográfico. El estudio retórico es porque la Biblia, en una gran cantidad de partes, contiene mucho elemento retórico, figuras literarias, y son incontables las figuras literarias, y no le puedo dar un sentido literal a las figuras literarias. Yo no le puedo dar un sentido literal a una metáfora, a un símil, a una comparación, a una alegoría. No le puedo dar sentido literario. Tengo que darle el sentido que me da la interpretación del lenguaje literario. Así que estos son los dos aspectos, los dos estudios, los dos grandes análisis. Análisis histórico, análisis gramático. Eso me lleva al sentido original del texto, al propósito de lo que se escribió y al tema central del libro. De ese tema central se desprenden verdades principales. Estas verdades principales son las verdades transferibles. Hay verdades relacionadas que no son transferibles. Por ejemplo, Jesús habló y le agarró un envase con agua y lavó los pies de los discípulos. Ahí hay un principio, ahí hay una verdad transferible, un principio. El principio de la humildad, el principio del servicio, eso es transferible. Eso es transferible. Perdonen que se fue la gráfica. Eso es transferible. Pero el aspecto cultural no es transferible. El que lavaran los pies en aquel tiempo era una práctica cultural y una práctica necesaria por el momento. Cuando muchos, no sabiendo distinguir lo que es una verdad principal transferible de lo que es una verdad relativa, cultural, que no es transferible, por eso usted ha encontrado que hay iglesias que tienen en la puerta unos envases y unas toallas para que la gente se quite los zapatos y le laven los pies, cuando eso no tiene mucho sentido, ni mucho significado, ni mucha aplicación práctica en el día de hoy.
Y es donde hay que hacer lo que se llama, aquí arriba tiene dos grandes renglones. El primero es el renglón de la exégesis, todo desde la ubicación contextual hasta aquí, hasta la definición de las verdades principales y las verdades relacionadas. Todo esto es producto de un trabajo exegético. Luego viene la contextualización. ¿Cuáles son las verdades que voy a transferir a la realidad de hoy por las situaciones que estoy viviendo hoy? Aquí vienen las aplicaciones prácticas y esto se llama contextualización. En un proceso interpretativo tienes que cumplir una etapa de exégesis rigurosa y una etapa de contextualización o un trabajo de contextualización. Cuando unes esto, tienes un mensaje altamente efectivo. Así que estaríamos llegando hasta aquí. ¿Cómo aplicar las lecciones bíblicas? Tenga disposición a estudiarla. Esto es ABC, hermano. Esto es ABC. Tenga disposición a estudiarlas, disposición a creer y confiar en ella, disposición a obedecer y haga un plan de estudio. Pero quiero finalizar con esta gráfica. Entiendo que yo le estoy dando aquí un cubito, un caldo de pollo concentrado, porque el llegar a esta gráfica a mí me tomó años, y para llegar a esta gráfica en una secuencia de planteamientos se requieren unas cuantas horas de presentación. Yo la estoy colocando aquí como dándosela como parte de lo que es un estudio serio, responsable de las Sagradas Escrituras y como parte de cómo estudiar la Biblia de manera más efectiva. Yo espero que con esto podamos responder a inquietudes, necesidades y podamos responder también a algunas preguntas. A manera de repaso violento, rápido, vamos a cambiar violento por rápido para eliminar la palabra violencia. Entonces, operaciones del Espíritu Santo, revelación, inspiración, iluminación, el ABCD del estudio de la Biblia, conocer la estructura literaria, conocer la secuencia histórica, las dispensaciones, las etapas históricas, el panorama de la Biblia, el panorama de los libros de la Biblia, conocer doctrina fundamental y conocer principios básicos de interpretación. Aquí tiene la clasificación literaria, aquí tiene lo que es la clasificación histórica por dispensaciones, la clasificación histórica por etapas, la clasificación de los libros de la Biblia en su secuencia sistemática de eventos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, doctrina fundamental que hay que manejar, métodos de estudio biográfico, teológico, sintético, inductivo, elementos del método de observación, interpretación, aplicación y el flujograma del proceso hermenéutico. Amados, Dios les bendiga rica y poderosamente. Confiamos en el Señor, en que Él nos sigue ayudando y seguirá cumpliendo su propósito. Permítanme ampliar acá.